Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase y en esta ocasión por fin vamos a empezar a hablar de órbitas gravitatorias, órbitas debidas al efecto de la gravedad de unas masas sobre otras. En la clase de hoy concretamente vamos a analizar la fuerza gravitatoria como una fuerza central y por tanto como una fuerza que conserva el momento angular y la velocidad areolar. Y además veremos qué sucede cuando una masa orbita alrededor de otra de forma circular, es decir, manteniendo la distancia entre ellas constante. Suponiendo además que hay una masa grande que está quieta y otra pequeñita que es la que da vueltas alrededor de ella. Es un tema bastante amplio, así que vamos directamente a por ello. En su momento vimos que si teníamos dos masas, m mayúscula y m minúscula, y estas dos masas estaban separadas a una distancia x, entre ellas había una energía potencial que se podía calcular como menos g por m grande por m pequeña partido por x, siendo g la constante de gravitación universal de Newton de 6,67 por 10 a la menos 11 julios metro partido de kilogramo al cuadrado. Vimos que esta energía potencial daba lugar a una fuerza a través de la relación fuerza igual a menos derivada de energía potencial con x, que era menos g por m partido por x al cuadrado, y analizamos algunas consecuencias como la velocidad de escape y la relación que tenía este modelo de gravedad que planteó Newton con la gravedad de Galileo, basada en que todos los cuerpos parecen una fuerza mg orientada hacia abajo. Ahora vamos a dar un salto más allá, vamos a irnos a dos dimensiones, a dos o más realmente, y para ello vamos a trazar nuestros ejes de coordenadas, el eje x por un lado y el eje y por el otro. Voy a colocar en el centro la masa m mayúscula, voy a colocar la masa m minúscula en cualquier otro lugar y vamos a suponer en este vídeo y en muchos otros que la masa m mayúscula es mucho mayor que la masa m pequeña. Este requisito es necesario para garantizar que la masa grande prácticamente se quedará quieta aunque la pequeña tire de ella, pero por supuesto también se podría analizar qué sucedería si la masa grande no fuese mucho más grande, en cuyo caso no podríamos decir que estará todo el rato prácticamente en el centro. Como eso no nos ocupa en esta ocasión, simplemente comento que también se puede analizar. En este sistema de coordenadas que hemos fijado, la distancia entre las dos masas va a coincidir con r, la distancia al origen que tenga la masa pequeña, y por tanto podemos reescribir la energía potencial como menos g por m grande por m pequeña partido todo ello por r. Y en el momento en el que la escribimos así, esta energía potencial tiene categoría de energía potencial central. Tal y como vimos en el vídeo acerca de energías potenciales y fuerzas centrales, una energía potencial central es aquella que solo depende de R y da lugar a fuerzas que están orientadas siempre hacia adentro o hacia afuera. En el caso que nos ocupa de la gravedad, sabemos perfectamente que en cualquier punto la fuerza de la gravedad que padecerá la masa m minúscula estará orientada hacia el origen de coordenadas, hacia la masa grande, lo cual es acorde con que sea una fuerza central. A medida que la masa pequeña se vaya moviendo, siempre padecerá una fuerza gravitatoria central orientada hacia el centro. Podría ser central y orientada hacia afuera, pero en el caso que nos ocupa no es así. Y para calcular esta fuerza central simplemente habría que hacer que la fuerza sea menos el gradiente de la energía potencial, que se podía calcular como menos la derivada de la energía potencial con R por R unitario. Y como esta derivada es similar a la que ya hicimos en una dimensión, esto nos va a dar menos gmm partido por r cuadrado por r unitario, siendo el módulo de la fuerza, que yo lo escribo sin flechita simplemente, igual a gmm partido por r cuadrado. Esto de aquí sería el módulo y esto de aquí sería el vector. Recordad que el vector unitario r, tal y como vimos en el vídeo de vectores unitarios en coordenadas polares, es el vector que apunta hacia afuera. Como la gravedad apunta hacia adentro, lógicamente tiene que tener el signo contrario, y por eso hay un menos en la fórmula vectorial de la fuerza gravitatoria. Ahora bien, el hecho de que esta fuerza y esta energía potencial sean centrales, recordad que si una lo es, la otra también tiene que serlo, no es casualidad que coincida el hecho de que las dos lo sean, implicaba la conservación del momento angular y también la conservación de la velocidad areolar, tal y como vimos en los vídeos de momento angular y velocidad areolar.
Entonces, si consideramos que solo se va a mover la masa pequeña, en este tipo de problemas vamos a tener que la energía mecánica va a ser siempre un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, hablando siempre de la masa pequeña y la velocidad de la masa pequeña, menos g por la masa grande por la masa pequeña entre r. Y este valor no va a cambiar por mucho que la masa pequeña se mueva. Los cambios que se produzcan en r tendrán consecuencias en la velocidad, lógicamente. Por otra parte, el módulo del momento angular, que sería masa por radio por velocidad de giro, también se mantendrá constante, lo cual significa que los cambios en el radio tendrán repercusiones en la velocidad de giro. Recordad que la velocidad de giro era la que estaba relacionada con el sentido de giro que puede tener aquí la masa pequeña, mientras que la velocidad radial estaría siempre orientada hacia fuera. Serían las dos componentes de una velocidad general más grande, a la cual llamábamos v. Como vimos, insisto, en el vídeo de velocidad, velocidad de giro y velocidad radial. La relación entre las tres era que la velocidad total era la raíz cuadrada de la velocidad radial al cuadrado más la velocidad de giro al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Y por último, la velocidad areolar, que podíamos escribir como la derivada del área barrida con el tiempo, era igual a un medio del momento angular partido por la masa. Por tanto, si el momento angular se conserva al ser la fuerza central, la velocidad areolar también lo hará. Esto significa que entre cualesquiera dos puntos por los que pase la masa, se tiene que cumplir que su energía mecánica, su momento angular y su velocidad areolar sean exactamente iguales. Con lo cual, si yo conozco el radio en una posición y la velocidad total y la velocidad de giro y quiero calcular el radio en otra posición y la velocidad de giro, simplemente tengo que aplicar estas igualdades. Normalmente con la de la energía y el momento angular va a ser suficiente porque la última no nos lleva a nada que no nos lleve el momento angular. Es decir, realmente no son tres ecuaciones que diríamos independientes. La tercera prácticamente implica lo mismo que la segunda y por tanto sería irrelevante. Pero si tenemos la velocidad areolar, tiene más sentido utilizar la velocidad areolar que el momento angular. Y uno de los problemas más habituales a los que uno se enfrenta cuando trabaja con problemas de gravedad con una masa grande que está quieta son las órbitas circulares. En una órbita circular tenemos que nuestra masa grande está más o menos anclada en un punto y la masa pequeña le da vueltas, dando lugar a una órbita de aspecto circular. Como la órbita es circular, se tiene que cumplir que la fuerza gravitatoria que tira de ella hacia adentro sea cancelada por la fuerza que pueda tirar de la masa hacia afuera, que típicamente será la fuerza centrífuga, a la cual aquí llamamos F-rho, como ya vimos en el vídeo acerca de fuerza centrífuga y aceleración centrífuga. Y estas dos fuerzas se van a tener que cancelar vectorialmente, es decir, la fuerza centrífuga como vector más la fuerza gravitatoria como vector van a tener que ser iguales a cero para garantizar que el radio de la órbita se mantiene estable. Esto como vectores. La suma de ellos tiene que dar cero, pero como módulos tiene que ser iguales, es decir, el módulo de la fuerza centrífuga tiene que ser igual al módulo de la fuerza gravitatoria. La fuerza centrífuga vimos que tenía un módulo igual a masa por velocidad de giro al cuadrado partido por radio, y por otra parte la fuerza gravitatoria tenía un módulo igual a g por masa grande por masa pequeña partido por radio al cuadrado. Una vez que hemos llegado a esta igualdad, que es la igualdad fundamental en una órbita circular de tipo gravitatorio, podemos tachar siempre la masa pequeña y uno de los radios, llegando a la conclusión de que la velocidad de giro al cuadrado es igual a gm partido por r. O análogamente podemos llegar a que la velocidad de giro es la raíz de gm partido por r. A partir de aquí, si recordamos que la velocidad de giro es igual al radio de giro por la velocidad angular, podemos calcular que la velocidad angular es la velocidad de giro dividida entre el radio, y esto es lo mismo que 1 partido por el radio por la raíz de gm partido por r. Y si ahora yo quiero meter este radio dentro de la raíz cuadrada, lo tengo que elevar al cuadrado. Por tanto, me va a quedar la raíz cuadrada de gm partido por r cuadrado multiplicado por r, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de gm partido por el radio al cubo. A esta fórmula también se puede llegar a partir de otra expresión de la fuerza centrífuga. Si en vez de escribirla como masa por velocidad de giro al cuadrado entre radio, yo la escribo como masa por radio por velocidad angular al cuadrado y la sigo igualando a gmm partido por r cuadrado, puedo tachar las masas pequeñas y despejando llego directamente a que omega es igual a la raíz de gm partido por el radio al cubo. Por tanto, puedo hacerlo a través de la velocidad de giro o directamente escribiendo la fuerza centrífuga de esta otra forma.
A mayores, si quiero calcular el periodo, también lo puedo hacer de varias formas. Puedo empezar diciendo que el periodo va a ser 2πr partido por la velocidad de giro, y tengo en cuenta que dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por la inversa, por tanto esto es 2πr por la raíz de r partido de gm, y si yo quiero meter esta r aquí dentro, de nuevo me queda al cuadrado y voy a tener 2pi por la raíz cuadrada de r al cubo partido por gm. Pero también podría haber llegado a esta fórmula haciendo 2pi partido de omega, que era otra de las fórmulas de obtener el periodo de giro. Y haciendo esto directamente llego ya a 2pi por la raíz de r al cubo partida por gm. Y estas serían las dos formas de llegar hasta ella más habituales. Si ahora me centro en el lado de la izquierda y el lado de la derecha de esto y los elevo al cuadrado, llego a una fórmula muy habitual, que es que el periodo al cuadrado de una órbita gravitatoria circular es igual a 4 veces pi al cuadrado partido por gm por r al cubo. Y esta ley de aquí se suele llamar la tercera ley de Kepler. Aunque ya hablaremos de las leyes de Kepler con calma en otro vídeo, pero esta podríamos decir que es una de ellas, la tercera concretamente. Y desde aquí se pueden despejar varias cosas. El periodo ya lo tenemos despejado, pero también podríamos decir que el radio es la raíz cúbica de g por m por el periodo al cuadrado entre 4pi cuadrado, o alternativamente podríamos despejar la masa diciendo que es 4pi cuadrado por r al cubo entre g por el periodo al cuadrado. Y esta última fórmula es muy importante desde hace siglos porque es la que se viene usando para calcular la masa de astros conociendo objetos que orbitan a su alrededor. Por ejemplo, uno puede sacar por trigonometría que la Tierra orbita al Sol con un radio de 1,50 por 10 elevado a 11 metros, a lo cual se le suele denominar una unidad astronómica, que para lo que nos ocupa es irrelevante. Y sabemos que la Tierra le da una vuelta al Sol cada año, con lo cual su periodo de traslación es igual a un año, que son más o menos 3,15 por 10 elevado a 7 segundos. Y si teniendo estos datos nos vamos a la fórmula que acabamos de obtener, obtenemos que la masa del Sol son 2,0 por 10 elevado a 30 kilos, que coincide exactamente con su masa real. Esta fue la primera estimación que se hizo, pero a día de hoy estamos muy seguros de que el valor es ese, no solo a través de esta fórmula, sino también teniendo en cuenta procesos nucleares, luminosidad y demás. Por otra parte, también se puede utilizar esta fórmula para calcular la masa de la Tierra conociendo la distancia a la que orbita la Luna y conociendo también el periodo de traslación de la Luna, que serían 28 días prácticamente. Y para concluir, no podemos hablar de órbitas gravitatorias de tipo circular sin hablar de las interesantes relaciones energéticas que suceden en ellas. En una órbita puramente circular vamos a tener que la energía mecánica es igual a la energía de rotación de giro más la energía potencial gravitatoria. Por otra parte, la energía de giro es igual a un medio de la masa por la velocidad de giro al cuadrado y la energía potencial gravitatoria es menos gmm partido por r. Pero acabamos de ver que a partir de igualar la fuerza centrífuga a la fuerza gravitatoria, es decir, cuando hacíamos mv cuadrado partido por r igual a gmm partido por r cuadrado, al tachar todo esto podíamos ver que la velocidad de giro al cuadrado era gm partido por r. Con lo cual, si cogemos este resultado y nos vamos arriba, podemos decir que la energía de rotación es un medio de la masa pequeña por gm partido por r, o lo que es lo mismo, un medio de gmm partido por r. Y este gmm partido por r es parecido a la energía potencial, pero le falta el signo. Por tanto, la energía de giro es menos un medio de la energía potencial. Un desarrollo que también se puede hacer al revés, teniendo en cuenta que aquí tenemos gm partido por r en la energía potencial, y por tanto esto es menos masa por velocidad de giro al cuadrado, que es menos 2 veces la energía de rotación. Es decir, que tanto haciéndolo de una forma como haciéndolo a la otra llegamos a la misma conclusión. Y si con estos datos nos vamos a la energía mecánica, tenemos que la energía de rotación es menos un medio de la energía potencial, más energía potencial, esto da un medio de energía potencial. Si lo queremos hacer con la energía de rotación, escribimos energía de rotación menos 2 veces la energía de rotación igual a menos la energía de rotación. Así que la energía mecánica la podemos escribir también como menos un medio de gmm partido por r o como menos un medio de masa por velocidad de giro al cuadrado. Y conviene hacer algunas reflexiones matemáticas sobre lo que estamos viendo aquí. La energía de rotación siempre va a ser positiva, por tanto, cuando estamos diciendo que la energía mecánica es menos la energía de rotación,
Lo que estamos diciendo es que en una órbita gravitatoria la energía mecánica siempre va a ser negativa, cosa que se ve claramente tanto en esta fórmula como en esta otra, que es imposible que den positivo, dado que tienen un menos delante y no hay nada negativo en ellas que pueda cancelarlo. Por otra parte, la energía potencial siempre va a ser negativa, y en una órbita de tipo circular vemos que la energía mecánica va a ser exactamente igual a la mitad de la energía potencial. En un principio puede parecer que esto contradice que la energía mecánica nunca pueda ser menor que la potencial, pero hay que tener en cuenta que si estamos hablando de números negativos, esta regla se invierte. De tal forma que si por ejemplo tenemos que la energía potencial es menos 2 julios y la energía mecánica tiene que ser la mitad, es decir, menos 1 julio, realmente, aunque la energía mecánica sea la mitad de la potencial, es mayor, porque menos 1 es mayor que menos 2. Y con esto ya tenemos mucho material para ir empezando de la fuerza gravitatoria como fuerza central. Y esto es todo por hoy. En otras clases hablaremos de los conceptos de órbitas estacionarias, de trabajo para cambiar de órbita, para colocar en órbita, para cambiar de altura, trabajo para extraer de una órbita, e incluso analizaremos los tipos de órbitas que no son circulares. Hablaremos de las órbitas parabólicas, hiperbólicas, elípticas, y veremos cómo sabemos que tienen esas formas y esas propiedades. Concretamente, en la siguiente clase hablaremos de los trabajos. Y por ahora, nada más. Espero que este vídeo os haya sido útil como siempre y nos vemos en el próximo.